Hola, ¿cómo andan? En este miércoles de vivos. Hoy la tenemos a Ale Marcote, con quien nos conocemos hace 8 años, que, bueno, parece una vida, ¿no? No es tanto y al mismo tiempo pasaron un montón de cosas en el medio, para ella, para mí, un montón, un montón. Ahora veremos si hablamos algo de eso. La conocí, ella estaba cursando la maestría y yo era ayudante, ahí está Ale, de coaching al coach. Y desde entonces quedamos en... Después ella vino a dar una charla para un encuentro de comunidad, cuando yo estaba como el Viernes Cultural en CRIS. Primero, en realidad, estoy contándole a la gente de dónde nos conocemos. ¿Me escuchás bien ahí? Te escucho bien. Perfecto. Les estaba No sé, contando que nos conocemos en la maestría en USAL, y después seguimos en contacto y salté a la charla que diste en el evento de comunidad en INCRIS, ¿te acordás? sí, Para la comunidad de comercios, pero en realidad me salté que nos cruzamos en Buenos Aires Emprende, ¿no? Y después en Argentina Emprende, en Campus Party, ¿te acordás en que Campus también Party, fuimos sí, todo a perfecto, separada. Eso fue hace 2 años y medio, sí. más a mí me pasa que yo ya perdí la cuenta, viste, con esto de la cuarentena, por momentos siento que perdí la cuenta de cuánto hace, ¿no? Como Tal que cual, arranqué diciendo eso, nos conocemos hace 8 años, pero parece una vida y media. O sea, es como, pasaron tantas cosas en el medio, en tu vida, en mi vida, o sea, muchos cambios, muchas cosas. Y en la vida del mundo también. ¿Querés mucho. contar a qué te dedicas? ¿De dónde venís? ¿A Bueno, dónde vas? ¿a dónde voy? Más difuso, diríamos. ¿De dónde vengo? Bueno, cuando te conocí a vos allá en el 2012, que vos habías venido como parte del cuerpo docente de una materia. Es el primer recuerdo que tengo tuyo. Y yo ahí había llegado a esa maestría en coaching organizacional porque estaba trabajando como contadora. Y bueno, siempre digo, había algo que no me cerraba y empecé con una búsqueda. Y bueno, ahí te conocí en segundo año. Y a partir de ahí pasaron un montón de cosas, ¿no? Creo que ese año me di cuenta que mi trabajo como contadora en algún momento ya no iba a seguir siendo para mí. eh, y eso fue un proceso, digamos, como complicado en cierta medida, de bastante tiempo de digerirlo, de decir, ¿y ahora qué hago con todo esto que había estudiado? Y quiero hacer otra cosa, y por dónde empiezo. Entonces, el camino anduvo como de un lado para el otro en esa búsqueda. Y bueno, y ahí probablemente nos hayamos cruzado entonces en Argentina Emprende, en Buenos Aires Emprende, acompañando a emprendedores, haciendo capacitaciones y ahí ya mezclando un poco todo mi conocimiento de lo contable y de lo que venía haciendo con esto nuevo del coaching y todo este descubrimiento que estoy haciendo por esos años y que sigo haciendo, ¿no? Porque esto es un camino que creo que sigue todo el tiempo, y me lo dirás vos que venís hace muchísimo más. Sí. Bueno, y después empecé a organizar estos eventos para que los emprendedores hablen de las cosas que no funcionaban y de sus errores y de sus fracasos. Y después un poquito más en el tiempo, bueno, nace Aprender del Error también, que es como es como un concepto que viene a profundizar en esto de amigarnos con las cosas que no funcionan y que creo que, bueno, en este momento también es profundizar, estoy profundizando en eso. Y actualmente parte de mi día tiene que ver con aprender el error y parte también con acompañar a equipos que están en procesos de transformación, ¿no? Viste que hoy las organizaciones están en esto de la transformación digital, bueno, vamos hacia la agilidad, entonces en equipos que están en esa búsqueda de ser más ágiles y bueno, tal vez algunos coaching ejecutivos un poco menos eso. Pero bueno, ahí anda. Y me decías, ¿y para dónde va? Y bueno, yo sí estoy siempre en la búsqueda, ¿no? Creo que sobre todo tratando de conectar con qué me está haciendo sentido en ese momento, con qué resueno, con qué ya no resueno. Eh, En Así algún que momento bueno. también organizabas juntadas de gente.
Yo también me acuerdo que sos muy buena reuniendo y juntando puntas. Vos sabés que, bueno, en el medio hice, por ejemplo, estos afters en terrazas, ¿no? Imagínate que hoy como uno lo ve en este momento, es como qué locura, se juntaba un montón de gente, y también hacía eso en los eventos. Y fíjate vos qué interesante, yo nunca ni estudié para organizar eventos, pero en algún momento me di cuenta que me encantaba y que me salía bien, y sobre todo eso, que me encantaba, que lo disfrutaba, porque creo que todas las veces que lo hice con muchísimo corazón. Y sí, hice, bueno, en su momento Fuck Up Nights, otras jornadas para emprendedores, los afters en terrazas, que la verdad que hubo muchísimas ediciones, fueron 2 veranos, que llegó a haber hasta 700 personas un día Claro. cerrado, un lugar completo, una locura, sí, sí, ni yo estas cosas que van saliendo y que bien, tiene que ver mucho con eso que está conectado de por dónde voy, qué está resonando, ¿no? Con qué estoy vibrando. Y creo que esas son las mejores experiencias. Y el podcast también, ¿no? Que eso tampoco, pero también como que hay mucha gente escuchando e interesada en esto de aprender del error. Sí, el podcast nació hace 2 años y pico ya, por el 2018. Nati Carcavallo, que bueno, ella armó toda la plataforma que es WeTalker, una plataforma que también tuvo muchísimo crecimiento en este tiempo. eh, me vino a buscar de alguna forma, me decía, este contenido tiene que estar, y lo más interesante que yo le decía, pero ¿quién va a querer escucharlo? ¿A quién le va a interesar? Pero yo no sé esto de hablarle, yo estaba muy acostumbrada a lo presencial también, ¿no? A mí me gustaba mucho esto de estar conversando con las personas enfrente, y de repente esto de estar hablándole al micrófono sola, sin que nadie, sin tener una cara, a ver si se está sonriendo, si está entendiendo o no. Y ella me decía, no, tenés que hacerlo porque está buenísimo, y bueno, y ahí nacieron digamos, estos capítulos, que hay algunos ahora más extensos, pero al principio eran de 6 minutos, en donde la idea era traer una reflexión, un concepto, y que la persona lo pueda escuchar, no sé, entre 2 estaciones de subte, por ejemplo, si estuviera el Claro. subte, algo muy, muy breve, y que por lo menos nos lleve a una reflexión. Y bueno, la verdad que sí digamos, es una modalidad interesante. Creo que ahora se está escuchando mucho, ¿no? Todo lo que es, Un montón. yo por lo menos adopté muchísimo también esta modalidad de, nada, incorporar Sí, contenido, reflexiones. de hecho, ahora yo te recontacté a raíz de que vi que estaba esta conversación con Vale. ¿Vale era? Sí, vale, Shapira. Exacto. Y aluciné con el tono y entonces dije, tengo que hablar con esta mujer otra vez, porque, o sea, en realidad me parece que algo de eso te contaba, que creo que hay mucha gente muy buena en lo individual y gente muy buena en lo organizacional, eh, pero no hay tanta gente que combine ambos mundos, o sea, como que tenga recorrido en ambos mundos. Y me parece que vos sos una de esas personas, ¿no? Como que tiene esa mirada que va, viene, como que no, como de no especialista en algún punto, Sí. que hace que veas un poco más allá. ¿Qué es lo que Eh, estás viendo a raíz de todo este desbarajuste total? bueno, a ver, por un lado sí, ando siempre de un lado para el otro, ¿no? Yo tengo esto de que quizás si me quedo demasiado en un lugar, me aburro, que digamos, tiene algo de bueno y algo que no está tan bueno, ¿no? Antes, yo me consideraba como muy especialista, si te quiere, en números, y después empecé a andar por distintos lugares, eh, y hoy sí, me encanta como esto que te decía, ¿no? Y bueno, y quizás conversaciones con emprendedores y la organización y distintos espacios y dar clases en algunas universidades o en posgrado, ¿no? Creo que cuando uno empieza a transitar distintos mundos, amplía un montón la perspectiva, ¿no? Si te quedas siempre conversando con las mismas personas, en el mismo lenguaje, porque incluso entre distintas profesiones, viste que es como que se habla, está la Sí, jerga, los lenguajes.
y una mirada muchas veces muy recortada, ¿no? Creo que tenemos esto de la mirada muy, muy recortada. Miro economía y miro una parte y después miro, no sé, desde algo más social o más humanístico y miro otra parte. Y vos sabés que yo en un momento me estaba acordando de algo, eh, había estudiado hace muchos años, en el siglo XXI, que era comunicación digital y social media, cuando esto estaba como un poco en auge, y claro, y todas las personas eran de publicidad, las que estaban ahí, era una diplomatura, y eran muchos de publicidad, de marketing, y yo era la única que venía y todavía estaba trabajando, ¿no? Como contadora. Entonces, claro, hablaban y decían un montón de cosas, y yo me acuerdo que un día un profesor me dijo, mira, yo te explico, vos me podrías decir esto, lo otro. Y la verdad es que fue tan maravillosa la recepción de él, porque me dijo, qué bueno que me lo digas y qué bueno que venga alguien de otro mundo, ¿no? Porque me dice, si no uno habla de un montón de cosas por sentado y así también empieza a ejercitar, y como conversar con otras personas que tienen otra mirada totalmente diferente. ¿Y qué es lo que estoy viendo hoy? Bueno, creo que algo el otro día, un poquito te compartía por mensaje. Creo que estamos en un momento, no sé, yo creo como bisagra tal vez, ¿no? Estamos, Mega bisagra. Es una bisagra marca cañón, o sea. claro, bisagra, sí, sí. No, Eh, no, sí, sí, adhiero. sí, sí, me parece que es un momento que tal vez creo que ahora estamos tomando más conciencia, porque yo recuerdo cuando arrancó, viste, como que los primeros días lo sentía como medio estamos, entre comillas, de vacaciones, la verdad es que era bueno. Entonces ahora, ¿y qué serie se mira? Y que hacemos gimnasia, y que hacemos esto en la cocina. Claro, y cuando se vuelva, ¿no? Como que era unos días y Sí. volvíamos. Yo estaba acompañando algunos equipos también en una organización y bueno, y fue un viernes, bueno, la verdad es que se llevan la compu y no Chao. se volvió a trabajar. Y de repente al principio era bueno, unos días, y los días se extendieron. Mira que tenemos que empezar a generar otro tipo de dinámicas, porque esto va a seguir en el tiempo. Y me parece que en algún momento nos dimos cuenta de eso. Ahora yo veo que se sigue hablando, bueno, cuando volvamos. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a volver, no? ¿Vamos a volver? O sea, ¿podemos seguir esperando esto que conocíamos? Yo creo que, no, creo que a muchos había un montón de cosas que nos encantaban, pero yo no estoy tan segura de que cuando se habla de volver, vamos a volver a eso, ¿no? Y sobre Es que todo además, hoy incluso, no, sí, termina, y ahora. pensando en algo que hoy leí en un tuit que me dejó pensando. Estamos todo el tiempo hablando de cuando volvamos, la post-pandemia, la nueva normalidad post, y cómo estamos transitándolo hoy, ¿no? Y la verdad que no sabemos ese post de cuando volvamos, creo que es algo muy incierto. Entonces es como esta navegación de la incertidumbre constante, y me parece que es algo que nos cuesta bastante, ¿no? Estamos como súper acostumbrados a esta idea del control y al de que sabemos cómo hacer todo, y Exacto. no está pasando. Exacto, me gusta mucho eso lo del control y lo que te iba a decir justamente es que aunque volvamos a algunas cuestiones, hoy me enteré que abrirían los shoppings o cosas así, digo, los que volvemos somos otros, no somos Mm, los mismos, o sea, volvemos como con, digamos, algunos más que otros, pero con otra mirada, con otras prioridades. A mí me está pasando que me encuentro con mucha gente, ponele, ayer uno me contaba que a su alrededor hay 5 embarazos nuevos, ¿no? Gente como que de golpe dijo, pará, tipo como que frenó y empezó a redefinir qué es lo que quiere para su vida, o sea, porque se dio cuenta de que lo que tenía no era del todo satisfactorio y empezaron a pensar en cambiar dentro de este marco de incertidumbre, ¿no? Porque eso también, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿hacia dónde? Si no tengo demasiada información de cómo va a ser. Y en claro. realidad, bienvenidos, tipo, o sea, la incertidumbre no se va a acabar, al contrario, digamos. Yo creo que eso sí pasó mucho y está pasando, ¿no? El de replantearse qué es valioso.
y que tal vez algo que creíamos que era súper valioso, ahora lo tenemos y decimos, ¿y para qué? ¿No? Claro. Y también cosas a las que no le dábamos valor, que bueno, que ahora sí cobran relevancia. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. Eh, pero me parece que se cambió mucho esa escala. Me pregunto si Claro. todos estamos saliendo diferente o estamos transitando diferente, ¿no? Viste que Sí, decíamos, bueno, de esto vamos a salir mejor. Esa es otra pregunta también, que me hago. distintos. Yo creo que distintos, es verdad que algunos, ese distintos es mejores y otros no estoy tan segura de que sean mejores. Em, pero tiene que ver para mí con cómo cada uno se relaciona con esto que decías recién del control, Sí, ¿no? O sea, todos aquellos que están buscando de alguna manera volver a tener un grado de previsibilidad como el que teníamos y que ese sí no va a volver, eh, y van a estar medio peleados con el futuro, porque van a estar pidiendo que sea como más parecido a lo que era. Y eso sí. ya es capítulo viejo. Por eso también me llamó la atención cuando vos dijiste, que es lo que más me interesa, ¿no? De todo lo que vos aprendiste con todo esto del aprender del error, dijiste amigarse con lo que no funciona. Sí, es que creo que, viste que, por ejemplo, aparece la frustración como algo, cuando algo no funciona es la frustración. Yo quería eso y quiero eso y no sale y lo quiero, o sea, y esa es la frustración, ¿no? Que tiene que ver con que hay algo que quiero y no lo estoy pudiendo lograr y no lo puedo soltar. Claro. Eh, Pero casi y como yo desde el capricho, porque no sé escucho como el que yo quiero, o sea, ¿es así? Yo no sé si es tanto desde el capricho, desde que me cuesta aceptar, ¿no? Porque está esta aceptación de que este presente es distinto al que yo me imaginé, ¿no? Y nosotros tenemos una mentalidad muy de planear, tal vez como de planeamiento y en cierta medida lineal. Viste que cuando empezó la pandemia nos hablaban de esto de la exponencialidad. Bueno, hoy hay X caso y después hay X por 3 y después hay X por 8 y de repente hace una curva. Y en nuestra mente eso no funciona tan así, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados, me parece, a la linealidad, a que, bueno, si esto es así, más o menos se va a mantener, va a tener un crecimiento. Entonces me parece que nos cuesta amigarnos. Yo no sé si es de capricho, me parece que tiene que ver con soltar el control. Tenemos esta idea de Claro, control, pero para, yo te lo digo mira, también, es primera persona, no es que estoy, digo, creo no, que tenemos no, una todos idea estamos, sí, que queremos controlar o que creemos que podemos controlar digamos, el día a día, lo que pasa, y ninguno de nosotros sabe qué va a pasar ni siquiera un minuto después. claro, Pero creo que de alguna forma, no sé qué pensás vos, pero creo que hasta nos aterra un poco, ¿no? claro. Si estuviéramos Bueno, pero cuidados. ¿por qué? Eso es lo que me interesa, ¿entendés? De entender em, si es por costumbre, por creencia, si es por miedo, como estás diciendo, decir, bueno, pará, cuanto más miedoso es uno, más se aferra a esa idea falsa de que puede controlar el futuro. Y Sí, y no, yo creo que hay un poco de miedo. Creo que el miedo también a, tengo esto y si cambia, tenemos esta idea también a veces que si las cosas cambian pueden ser para peor, ¿no? Viste que claro, también pasa mucho en las organizaciones. Viene un cambio y es hasta que no, si no me mostrás un montón de cosas positivas, de beneficios que voy a tener, tengo esa idea de que el cambio no va a ser positivo. Tenemos un poco esta resistencia de alguna forma. Yo creo que hay pero esa una parte de resistencia, ciertas seguridades. yo lo he visto también, es verdad, sobre todo en las organizaciones, más que, bueno, por supuesto que en las personas también, pero esa resistencia al cambio que muchas veces tiene que ver con un cierto desconocimiento, o sea, en realidad es resistencia a lo desconocido, y Mm, ahí es entendible, porque decís, bueno, pará, vamos para allá, pero ¿qué hay allá? Contame un poquito, ¿entendés? O sea, eh, facilitámelo, bueno, perfecto. Y después, otra de las resistencias que veo muy fuerte es porque implica un esfuerzo. Entonces, vendémelo, no solo contámelo, vendémelo para que yo esté dispuesta a hacer ese esfuerzo de vale. aprender algo nuevo. Si no, me quedo como estoy y listo. El problema es que eso ahí
la mayoría de las veces no nos damos cuenta que si me quedo como estoy, la famosa zona de confort, vas muerto, te lleva puesto. Bueno, que Eh, creo que también es algo que está hoy pasando, lo estaba asociando con este tema de la empleabilidad, ¿no? Creo que uno sí, de los grandes temas que tenemos, que lo estamos viendo en el país, que se va a ver en Sudamérica y en todo el mundo, es probablemente, hace poco estaba leyendo que a raíz de todo esto, por ejemplo, es probable que digamos, haya un 10% más de personas debajo de la línea de pobreza en América del Sur. Un montón, ¿no? ¿Cómo recuperamos ese empleo y cómo de nuevo, ¿no? Se vuelve a subir a las personas al barco? Y me parece que esto también en las organizaciones lo veo respecto al tema de la empleabilidad. Eh, Quizás tengo esto hoy, pero no me doy cuenta que si no empiezo a amigarme con la idea de que este es un cambio y que es un cambio, y encima además el cambio viene impuesto, creo que eso es más doloroso, ¿no? Porque cuando el cambio viene de adentro, hay una frase que dice así como que cuando el ritmo de cambio, era más o menos así, ¿no? Como que cuando tenemos un problema, si el ritmo de cambio externo es mayor al ritmo de cambio interno. ay, Entonces, sí, me encanta. claro, si yo no motorizo el cambio, si no hay un cambio adentro de mí como diciendo, bueno, y ahora estoy por acá, pero a ver qué otra cosa, y a ver cómo me puedo actualizar, y por dónde puedo ir, y qué pasa si mi profesión yo ya veo que estoy leyendo algo de que, no sé, se va a automatizar, ponele, o lo que la puedo complementar con tal cosa. Si yo no tengo o no empiezo a adoptar ese ritmo de cambio interno, me parece que cuando viene este cambio externo, de alguna forma te lleva puesto y ahí empieza la resistencia, porque yo no quiero. Y es mucho más Claro. doloroso. Y esto entonces también lo traía en términos de empleabilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantenernos empleabilidad, digo, emprender, lo que sea, digo, Sí, ¿cómo sí, hacemos para mantenernos activos claro, exacto, sí. pensando qué es lo que se viene o qué, digamos, qué podemos generar en función de este mundo que se viene, que encima no sabemos. O sea, es Sí. probar, o sea, es caminarlo, ¿no? Creo que esto de la flexibilidad y del animarnos a experimentar algunas cosas es súper necesario y de vuelta creo que no tenemos, no nos han enseñado mucho eso, ¿no? Es algo que tenemos que ir en el camino construyendo y practicando y aprendiendo. Claro. Sí, sí, y a mí eso es básicamente lo que me desvela. ¿Cómo hacemos para que ese ritmo de cambio interno, me encanta puesto así en términos de, y que uno pueda ir por eso y no esto de la sensación del cambio forzado? ¿Y cómo hacer para fomentarlo? Y ahí a mí muchas veces me viene a la cabeza esta idea de que también se dice mucho de, no importa que te caigas, importa que te levantes, ¿no? Igual. Entonces ahí de vuelta me aparece lo de la frustración, o sea, y ahí sí veo que hay gente que está más entrenada en levantarse y gente que no, y que entonces viene pumba y ahí quedan, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacer para aquellos que sienten que recibieron un golpe y que se sienten en frustración o en resistencia, eh, digamos, como que se quedaron enganchados con esto que no funciona, pero negativamente? Mm. ¿Qué dirías o cuál te parece a vos que es la mejor manera de que se levanten y vuelvan a entrar en el ritmo este de cambio y aprendizaje? Se me vienen como varias cosas a la cabeza, ¿no? Porque creo que eso debe tener que ver con distintas situaciones y con distintas, no solamente situaciones, sino formas de la persona, formas de ver la vida, ¿no? Perspectivas. Lo primero que yo traigo siempre es, ¿qué te decís vos cuando te caes? Mm. Porque me parece súper interesante, esto es algo que trabajamos un montón en coaching, ¿no? Pero realmente hay muchas personas que les cuesta levantarse porque sencillamente no pueden separar, digamos, de ellos como esta caída, ¿no? Esto del emprendimiento que no funcionó, de la relación que no funcionó. Muchas personas, digamos, me ha pasado en este tiempo de acompañar a algunas personas que han estado en algún proceso de desvinculación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que va a pasar. Entonces, ¿qué me digo yo cuando pasa eso? ¿No? Si es que esto no funcionó o si es que yo no funciono, de que yo no sirvo, de que yo soy un fracaso.
es muy fuerte, ¿no? Y está muy presente en las personas, que además me llama mucha atención que lo pueden verbalizar, esto, ¿no? De, yo soy un fracaso, me siento mal, no sé, empleado, una mal empleada, me siento un desastre en mi, digamos, como en mi vínculo, ¿no? En mi matrimonio, ponele, pero muy duro, como que algo no está funcionando y entonces como que la persona se queda sin demasiados recursos. Y yo creo que eso Claro. es básico, ¿no? ¿Cómo Pero como una podemos, especie de autocondena, ¿sería? muy, Como un castigo como una etiqueta muy fuerte, muy ¿no? pesada. Y además como muy definitiva, ¿no? Como soy un Totalmente, fracasado, sí, totalmente. Si yo soy un fracaso, ¿qué otra cosa voy a hacer? O sea, si yo claro, soy un claro. fracaso en mi matrimonio, en mi emprendimiento, como empleado, como colaborador, como le quiera, digo, si soy, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? O sea, muy determinante. Yo creo que ese es Claro. uno de los principales obstáculos que tenemos, ¿no? El adherirnos enseguida a ese tipo de etiquetas. Encima son bastante comunes, porque esto es lo interesante, ¿no? Por eso en algún punto yo tomaba o suelo tomar a veces en las charlas a Growth Mindset, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, ¿no? Como esto Sí, de apenas nos ponemos las etiquetas, es como, bueno, yo soy un fracaso en esto, no puedo seguir adelante, no voy a poder seguir aprendiendo. Si yo soy un emprendedor o una emprendedora fracasada, no sigo adelante. Y es muy duro, porque lo he escuchado de la boca de personas. Entonces, ¿cómo voy a mirar esa experiencia? ¿Cómo voy a avanzar? Y eso me parece, yo creo que es algo que necesitamos también trabajar y ser muy conscientes de este tipo de cosas que nos decimos. Para mí eso es una está clave. súper. Y para resumirlo, me gusta como pensarlo, decir, bueno, cada vez que aparece una de esas etiquetas horribles, clavarle un signo de pregunta al final. Es como, si me siento, soy una fracasada. ¿Soy una fracasada? Pará, ¿por qué? Y entrar a revisar de dónde viene esa etiqueta y para qué la estoy usando en algún punto, ¿no? O sea, eh, porque creo como, viste que hay algo de eso también, de decir, bueno, a veces es una buena excusa para Sí, no seguir quedarnos en un entrando, lugar. pero bueno, Sí, y eso. también a veces es comprarnos digamos, un relato de alguien, un mandato de alguien, no siempre es algo que yo creo, es algo que escucho, ¿no? A veces esto tiene mucho que ver en los vínculos, sobre todo. Siempre cuento, me ha pasado en un taller una persona, una mujer, que trajo, nada que ver, o sea, el taller de aprender del error, pero digamos en un equipo de ventas, o sea, nada que ver, y la persona contó, digamos, cómo sus padres, ella siendo una mujer grande, cómo sus padres cuando ella se divorció, le trajeron esto de que era una fracasada porque no había podido mantener su matrimonio. Ella me Claro, decía, 2 años después, a mí eso me duele tremendamente. O sea, vos fijate cómo, o claro. sea, y era digamos, algo que le trajo a una persona muy representativa, muy significativa Mm, para ella, ¿no? Entonces, fíjate a veces cómo eso nos puede marcar un montón. claro. Eso, digamos, por un lado, pero y en los emprendimientos pasa muchísimo. Y por el otro, que yo creo que siempre digo, mis abuelos cuando se compraron su casa, se la compraron en la misma manzana en donde trabajaban los dos en la fábrica de medidas. O sea, imagínate como lo simbólico de, bueno, acá empezamos a trabajar y acá nos vamos a jubilar y se jubilaron ahí. O sea, Claro. fueron construyendo su casa, primero un pequeño espacio y fueron construyendo su casa cuando salían los dos de la fábrica de medias. Estaba Digamos, fenómeno, para esa época es que era un mundo claro, así. exacto, digo, pero estaba esto de, bueno, de la estabilidad y de todo va a pasar. Vos fíjate cómo se fue acelerando, que creo que nosotras, yo digo, en algún punto vivimos como un cambio de ciclo, ¿no? Esto de que cuando éramos chicas íbamos a la biblioteca, por lo menos yo iba a la biblioteca, a buscar a ver si estaba el libro, todo esto de Google, es como otra vida, ¿no? Entonces, pero No encima, había teléfono en mi casa, no había teléfono de línea, ¿me entendés? O sea, claro, no había teléfono de línea.
Tal cual, yo me acuerdo que esperábamos el teléfono cuando nosotros teníamos, pero mi madrina no. Me acuerdo la cantidad de años que esperó y lo que fue cuando llegó el teléfono de línea. O sea, creo que hoy se lo contás a un chico y dice, no, están contando una película. Pero bueno, de alguna forma tenemos esa idea, ¿no? O algo de eso nos queda, porque es como este mundo como mucho más predecible, más lento, y de repente, imagínate que, no sé, viene una pandemia, como está no sé, en algunas organizaciones, hasta un jueves te dicen, no, la gente tiene que estar toda acá reunida porque si no la gente no trabaja, las reuniones tienen que ser presenciales, porque, y de repente todos a casa, todos a trabajar, y es como, qué esto este cambio? Esto no puede durar mucho. Y sí, y dura, y probablemente sea así, y tenemos que cambiar rápido, y me parece que desaprender un poco Claro. eso que aprendimos, que tenemos como una mentalidad tan lineal, pero esta es como mi mirada, ¿eh? Creo Mm. que ¿Vos crees cuesta. que para aprender primero hay que desaprender? em, ¿Sabes qué? No, estoy pensando, no sé si es desaprender la palabra, al menos revisar esas creencias que tenemos, ¿no? Porque las tenemos Ah, como, esto que tenemos tan invisible, que lo consideramos que es así, que, que se ve tanto de que, bueno, pero esto sí funcionó siempre, que creo que se notó mucho ahora, pero si funcionó siempre, ¿cómo ahora no va a funcionar? Y es que no, ahí, capaz que en un mes se te viene todo abajo, y es y sabes duro. que además de la frustración, que bueno, o sea, es por ahí, lo que observo también mucho, y de vivirlo yo misma, es la sensación de me engañaron, ¿no? Para, me vendieron un buzón, ¿entendés? ¿Y a dónde voy a reclamar? Y yo siempre uso la frase de ventanilla equivocada, ¿no? Como diciendo, no, no sirve despotricar contra el mundo o contra la gente que tenés cerca, digamos, no, ventanilla equivocada, o sea, no sirve, o sea, el punto es, listo, lo que yo me creí, lo que me vendieron y me creí, no va más. Entonces, el asunto es que ahí te agarra como esta, oh, ¿y ahora? Entonces, ¿de dónde me agarro? Y también me parece que estaba pensando en la frustración y el enojo. Yo siento que estamos en un momento de mucho enojo, como de Sí, mucha enojo, ira. Creo que, por ejemplo, en las redes sociales se puede ver un montón, ¿no? Pero yo creo esto y que esto es así, y me quedé pensando en esto de como las distintas miradas. Por ejemplo, a mí me encanta Twitter, ¿no? Yo soy hace muchísimos años estoy en Twitter, pero veo que de repente es como mucho enojo. Creo que ya no escuchamos demasiado para ver si hay otra cosa, ¿no? Como que de repente las discusiones se dan porque yo creo que esto es así, va a ir así, y otras personas de otra forma. Me quedé pensando en que esto también lo veo como algo que está pasando en esta época, que tampoco ayuda no, demasiado, ¿no? no, no. Y sabes qué, además, porque está la parte del enojo y la irritabilidad, ¿no? Todos andamos con mecha corta, eh, y además, esta cosa de unos contra otros, que bueno, no hace falta ni que sabemos que además tenemos los argentinos puntos extra ahí, River Boca, o sea, sin ir a lo partidario, digamos, ya que si dulce leche, chocolate, todo es a ver qué es mejor. Una mirada como competitiva, y ahí algo que yo descubrí el año pasado trabajando con un equipo, es que varios de ellos venían de un paradigma en el que estaban formados en debatir, ¿no? Venían de clubs de debate. Con lo cual, en el club de debate, siempre hay uno que gana Ah, y mira. otro que pierde. Después lo vi, cuando empecé a distinguir ciertas dinámicas que se repetían y se repetían, y yo, meta que la colaboración, que somos un solo equipo, que no puede haber bandos, porque si no se termina desmembrando todo, y en determinado momento dije, claro, pero es que, claro, mientras sigamos creyendo en el fondo, pero a todo nivel, en una discusión familiar, en el bar, bueno, que ya no vamos al bar, pero digamos, en una conversación de amigos,
que alguien tiene que ganar la discusión, viste que es típico esta frase de ¿quién ganó la discusión? Nadie. Entonces, si la gana alguien, la perdemos todos. Ahí hay una diferencia que para mí estamos como medio lejos de alcanzar. Y yo creo, digo, esto vos decías esto, como que los argentinos de alguna forma, y creo que eso puede haber estado, yo noto que fue creciendo. Por ejemplo, estaba acordándome cuando era chica, la familia de mi mamá eran peronistas y la familia de mi papá eran radicales, ¿no? Pero sin embargo no había, o sea, digamos, podía haber como alguna chicana, cosas que se decían, pero en ningún momento yo notaba, digamos, agresividad o falta de respeto, o discusiones como puede pasar ahora, que personas en las familias que dejaron de hablarse, o amigos, Sí, o total, es verdad. viste, o sea, como había un algo más allá, y bueno, sí, estabas el domingo y había alguna, no sé, pero nunca noté el nivel quizás de agresión que hay ahora. ¿Y eso será porque son polos más extremos? O sea, como que ya no hay puntos medios, digamos, no soy un poco peronista, soy muy peronista, por ejemplo, o es porque ya nos vamos a las manos al toque, aunque seamos todos medios y no extremos, igual estamos como ahí todos al borde de la pelea. Sabes que yo no sé, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, me parece que estamos como muy en el fanatismo en cierto punto, ¿no? Y no mirar con respeto de alguna forma al otro, ¿no? Porque el respeto es, vos podés estar diciéndome otra cosa y podemos estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que esto es algo, pero creo que esto es lo que falta. O sea, no estamos de acuerdo, entonces pasamos a ser enemigos. Eh, Claro. Eso por lo menos es preocupante. Y después está como esto, por ejemplo, el fanatismo, ¿no? Como empezás a tener como estos Boca River, bueno, multiplicados por un montón. Y yo tengo el fanatismo, por un lado, es como medio ciego, porque vos, o sea, viste, hay noticias, por ejemplo, y determinado grupo la interpreta de una forma, determinado grupo la interpreta totalmente distinto, pero nunca se escuchan, o sea, no hay nada, no hay un algo en el medio, no hay un diálogo. Claro. Además hay un grupo de pertenencia, porque yo pertenezco a este grupo y el otro pertenece como a otro grupo, y hay algo de eso, y por lo menos también en las redes sociales, la otra vez había salido un estudio en general como que uno empieza o atiende a relacionarse con personas que piensan parecido o que tienen intereses parecidos, entonces empieza a aparecer también este sesgo como de confirmación, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es así, y el otro está totalmente equivocado. O sea, y dice algo que no tiene nada que ver. Vivimos Interesante como en el link, distintas realidades. el link que vos acabas de hacer entre falta de diálogo, que justamente la distinción que yo empecé a hacer es, si estás hablando desde el debate, en donde vos escuchás al otro solo para rebatir su argumento y querés ganar, o desde el diálogo, en yo quiero escuchar al otro y enriquecer mi mirada y cambiar mi mirada, que es completamente distinto. Sí. Hiciste el link entre ese diálogo y el sentido de pertenencia, diálogo o no diálogo, ¿no? Y el sentido de pertenencia. Porque si yo, por escucharte a vos, no sé cómo, voy a estar, viste que a veces pasa, por ejemplo, imagínate que yo, no sé, fuera peronista, que no soy. Igual no soy de ninguna línea partidaria, con lo cual, pero imagínate que fuera peronista, y estoy con mis amigos peronistas, y me cruzo a la vereda enfrente a hablar con un radical. Y ahí el problema está en que mis amigos peronistas tienen esta vendida que cruzó a hablar, y ahí está gran parte del problema. La vez pasada escuchaba un podcast de Lino Barañao, capo total, diciendo que el poder, digamos, de cohesión de un grupo, hablaba de las tribus, no está dado por sus valores en común, no sé, viva Perón, sería en el caso que estoy contando, sino por la fuerza de coerción que tienen contra el que se va. ¿Entendés? Tremendo, sí. Dije, apa. Es que tiene mucho sentido. Por ejemplo, lo pensaba en el caso de, ponele, yo voté a X, ¿no? Sí. No sé, en el gobierno anterior, voté a X. Pero quizás tomaba alguna medida que no me gustaba. Y entonces yo, abiertamente, por ejemplo, en Twitter, que quizás tengo algunas opiniones más políticas y demás, voy a decir,
tal cosa, no sé, y hacer un comentario sobre eso. Y entonces, ¿qué pasaba? Viene alguien y te dice, pero escuchame, quedo tipo, como, ¿qué estás haciendo? Y ya, yo Claro. voté, pero no por eso voy a decir que está todo bien, porque si no entraría como en un nivel de fanatismo. O si otro gobierno, que yo Hace no algo bien, hace algo exacto. bien, viste, también incluso es como, o lo criticás o te callás, pero, y entonces me parece que eso, no sé, pero es como, por eso lo traía como con el fanatismo, no veo, o sea, no veo, no tengo un pensamiento crítico, porque si yo voto a alguien, o sea, no es que porque lo voté esa persona todo lo voy a ver bien y voy a apañar, o porque si no lo voté todo lo hace mal. O sea, dejo de tener un pensamiento crítico y empiezo a, digamos, no sé, a tener un pensamiento de masa, digamos, de la De masa, que además, rebaño, de rebaño, peor, así, es por esa línea. claro, y bueno, Sí. me parece que ese tipo de cosas tampoco en este momento están ayudando. eh, y no sé cómo esto seguirá, digamos, ¿no? Porque creo que hay mucha tensión social, y no hablo acá en Argentina, ¿no? Uno mira digamos, en otros lugares también, mucha inquietud de las personas, cómo los gobiernos, es como para meterse en otro tema, pero cómo los gobiernos están acompañando estos procesos, ¿no? El tema de las libertades individuales. Creo que hay un montón digamos, de temas que pone sobre la mesa, digamos, esta cuarentena y cómo va a Claro. ser la salida, entre comillas, o el evolucionar de esta situación, que no parece que tener un corte inmediato. Exacto. Y para linkearlo un poco con el título del encuentro, que es esto de, bueno, pará, que el mundo se rompió, qué onda, qué podemos aprender de todo esto, pensaba, digo, bueno, ¿cómo se vuelve del fanatismo, ¿no? De estos extremos. Me hiciste acordar incluso que una vez una psicóloga me enseñó que la inmadurez es ver todo en blanco y negro. Y que a medida que uno va madurando empieza a distinguir grises, y esto que estabas contando, es decir, entender que nadie es 100%, voy a decirlo muy sencillo, bueno o malo. Entonces, eh, y en todos hay de todo, y por eso esta cuestión de decir, eh, creo que el problema está en tener esta pretensión de perfección, y por eso lo linkeo con la importancia de entender lo que es aprender del error. Sí, O sea, es mentira que las cosas son blancas y negras. sí, Entonces, ¿cómo hacemos para salirnos de ese lugar como de debate en blanco y negro, de eh, amigos y enemigos, ¿no? Eso para mí es blanco y negro, en vez de tener grises y tener como construir desde el diálogo. ¿Qué encontraste vos que funciona como esto que dijiste, amigarse con el error? La lo, humildad, no sé si se me ocurre, o qué, cómo se fomenta a nivel individual o a nivel organizacional, o sea, ¿qué cosas crees vos que ayudan a decir, no, está bien, no funciona? Y vos trajiste la humildad, yo creo que es clave, porque me parece que esta mirada de aprendiz, esto, aprender del error, tiene una mirada de aprendiz. O sea, yo digo, si no puedes aprender, y bueno, o sea, ¿cómo vamos a hablar de aprender el error si no podemos hablar de aprender? ¿Y cómo vamos a hablar de aprender si no tenemos la humildad de considerarnos aprendices, ¿no? Y creo que también es un cambio de paradigma, que lo vemos muchísimo, ¿no? Bueno, yo tenía todas las respuestas, pero digo, en conversaciones en los últimos tiempos con líderes de equipos, de mucha frustración, porque antes tenían como el plan, tenían las respuestas de cómo este producto, de para dónde iba, y de repente, ¿qué producto? Si el mercado cambió. ¿De qué claro, producto? Ese producto que iba a funcionar bien, de un viernes a un miércoles, si se quiere, el producto quedó stand-by, porque no hay mercado para eso. Entonces, ¿de qué respuestas me hablas? Y es como, y no tengo las respuestas, ¿qué le digo a mi equipo? La vergüenza que aparece, la frustración que aparece, ¿no? El no poder decir la verdad es que no sé, tenemos que sentarnos a pensar, y ver si este equipo, digamos, necesitamos seguir adelante, qué vamos a desarrollar, cómo es el mercado,
y yo no lo sé tampoco, como pueden no saberlo ustedes. Digamos, esto, la mirada de la complejidad, ¿no? Esto de que no hay una causa y efecto única. Mm. Eh, todo eso es como un cambio de chip, ¿no? Y de mentalidad interesante. ¿Qué me pasa cuando yo tengo que decir que no lo sé? O que tomé una decisión pensando que podía ser la mejor y bueno, y al final no lo fue. Pero no lo fue tan bien. Pues yo digo, hay algo distinto que me parece que a veces no tenemos en cuenta, que una cosa es un escenario, o sea, yo estoy cargando las facturas todos los días, estoy cargando las facturas todos los días. Bueno, le puse en un número, había una forma de hacerlo, no se movió el contexto, o sea, le pifié en un número, tendré que mirar y ver cómo se hacía eso. Ahora, eso es un error, si se quiere, distinto conceptualmente, de tomar una decisión de probar algo en un contexto cambiante donde el mercado quizás de alguna forma es desconocido y demás, y vos estás probando algo. Y eso Claro. no tiene la misma, digamos, conceptualmente no tiene la misma naturaleza que lo que te dije antes de cargar una factura. Pero nosotros a Bueno, todos les porque llega algunos, esa error de alguna distinción, forma. yo la he trabajado mucho, sobre todo con muchos ingenieros, que no es lo mismo un desafío técnico en donde ya se sabe cuál es la respuesta y en donde, bueno, se sabe que la máquina funciona a determinada temperatura, por decir algo, y lo haces bien o lo haces mal y lo puedes hacer mejor o peor, mejorando la eficiencia de ese Totalmente. diseño que es una máquina, ¿no? O sea, pero es un problema cerrado, un ingeniero me decía eso. Ujú. En cambio, desafíos adaptativos, que es más del palo del otro que estás contando, en donde en realidad vos tomás decisiones que son apuestas en base a una información que siempre es insuficiente, siempre es en contextos de incertidumbre, entonces ahí no cabe decir, me equivoqué como me equivoqué en sumar 2 más 2. Es otro Claro. tipo de desafío que requiere Bueno, de otro tipo de habilidades. pero esto, tenerlo en cuenta, para mí es clave también para tomarlo distinto. Sí. Porque todo en nuestra cabeza es como me equivoqué y no lo supe ver y lo tendría, digamos que es como que corre un subtitulado, ¿no? De tendría que haber tenido la respuesta. Digo, porque a veces yo me pregunto, ¿y por qué tendrías que haber tenido la respuesta si no tenías tanta información y era un experimento? O sea, Exacto. Bueno, es lo era que algo yo. era algo para probar. Entonces, si vos te vas a estar juzgando de la misma forma que si hubiese sido algo totalmente cierto, como decir, bueno, ¿cuándo fue la revolución de, no sé, Claro, la bueno, Revolución Francesa? Lo eso. sabés, es Sí, sí, distinto, sí. es De hecho, diferente. a eso lo llamo el modo escolar, en donde ya existe una respuesta. Claro, el manual Capeluz, yo pongo en las presentaciones mi manual Capeluz, digo, si está acá es una cosa, pero Sí. no, entonces, digo que igual son distintas naturalezas y después charlaremos en cada lugar qué podemos hacer para aprender de eso. Pero me parece que es una distinción que está buenísima desde el punto de vista conceptual, de cómo yo aprendo justamente esto, cómo además me miro. Claro. Y creo también, te decía esto de que aparece muchas veces la vergüenza, el miedo, aparece muchísimo el miedo a que no funcione, el miedo a qué van a decir de mí. Mm. Son como distintos aspectos, tal vez a ir desarticulando de a poco, o es como un mapeo para ir entendiendo. Pero bueno, también aparece esto de las emociones, que yo creo que en algún momento vos has estado en la charla que había dado en Incris, eh, creo que las emociones no hablamos mucho, y me parece que en este tema particularmente es clave, porque las personas no pueden contarlo, no pueden hablarlo porque les da mucha vergüenza, porque es como que hay algo mal en ellos, y vuelvo a esta idea de que soy un fracaso, entonces hay algo mal en mí, es como bastante cíclico en este sentido. Las organizaciones ni hablar, porque están insertos en general en culturas, digo, hay algunas culturas por supuesto que son más nuevas y tal vez tienen una mirada totalmente diferente. Igual Pero aún en las nuevas, por eso esta cosa de que en todos lados hay de todo, ¿no? O sea, porque yo trabajé y trabajo con muchas startups, último modelo, vanguardia, pero absoluto, y aún así hay muchos líderes que creen que son elegidos
en modo líder capo, que es lo que yo digo, basta, por favor, basta de los líderes capos. Porque los líderes capos son esos que tienen la respuesta. Y no, o sea, nadie tiene la respuesta, please. O sea, entonces pasa eso, que es que a veces se callan cosas porque dicen, no, bueno, pero ¿qué van a pensar si yo no sé cuál es la mejor campaña para no sé qué? ¿Entendés? Y ¿por qué tenés que saber cuál es la mejor campaña si es algo que tiene que ver con el futuro? O sea, en todo caso, empecemos a valorar habilidades de líderes que tienen que ver con saber escuchar al mercado, saber aprender todo el tiempo de las últimas herramientas, y no el líder capo. O sea, a mí me desespera como eso. O sea, yo tengo mucho, mucho emocional que trabajar en ese sentido, porque me encuentro con ese sufrimiento de la gente de decir, bueno, eso, la frustración, la vergüenza, el construirse Ahí en un lugar. lo dijiste vos, el sufrimiento. Porque hay muchos líderes que en este sentido, cuando te sentás a conversar, realmente la pasan mal, porque Claro, sienten que tienen que dar, o sea, por supuesto que está el que, bueno, que quizás no lo expresa, pero hay otras personas que cuando te sentás a conversar, te dicen esto de, yo no, o sea, no sé qué decir, o sea, ¿cómo no voy a saber qué decir? Hace poco estaba conversando con una persona justo que tuvo un cambio de rol en este sentido, ¿no? Como quizás un líder o un gerente más tradicional, bueno, ahora ser un líder, esto que se llama como un líder ágil, ¿no? Wow, o sea, me dice, no me está saliendo, una frustración enorme. Yo, tipo, wait, pero por tranquilo. ahí porque creen que tiene que ser capo en agilidad. Y en realidad Sí, es otro tipo seguir de teniendo liderazgo. Es de mal. colaboración, de comunicación, de encontrarse, de poder decir, bueno, ¿cómo te sentís? Claro, Eh, el tema de hacer preguntas, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, que me trae mucho es esto de las no respuestas, esto generó como mucha frustración, ¿no? Bueno, pero las preguntas, o sea, estás haciendo preguntas a tu equipo, preguntas al cliente, preguntas, digamos, a la fuerza de ventas, ¿qué preguntas estás haciendo? Una persona me dice, no, bueno, voy a tener que ponerme más con eso, ¿no? Como una nueva habilidad, pero muy a pesar, muy a, muy a pesar, porque no es algo que quizás esté muy desarrollado, porque es esto de, siempre digo, viste, como el líder que te, no sé qué, tenés que escuchar, y la persona que está así como escuchando, porque le dijeron que tiene que, no, bueno, pero escuchar esto de la colaboración para integrar, y esto es un desafío para las personas que quizás vienen haciendo una cierta carrera y con muchas, como con mucha respuesta, con sé para dónde ir, y ahora me encuentro con que tengo que hacer preguntas, y que eso, y no sentir que eso me desmerece como líder, que eso no claro, me no, gusta exacto. como líder, porque está muchas veces eso, bueno, pero entonces, espera, si esto es más, si ahora no tengo un montón de personas a cargo, ¿no? Porque, no sé, y entonces además no tengo todas las respuestas. ¿Y entonces qué soy? O sea, Claro. como líder, o sea, pero si todo lo que yo te, y además no tengo toda la información ahora, ¿no? De verdad, porque otra de las creencias como Y muy básicas de ciertas culturas es la información es poder. Bueno, entonces ahora quizás la información está descentralizada. Listo, colapso total en el líder. O sea, ¿qué soy? Si no soy ¿desde ese dónde líder, me construyo? Exacto. Bueno, es claro. otra cosa decir, bueno, pará, si esto ya no, ¿de dónde me agarro? Y ahí el asunto es que no te agarras de ningún lado, te agarras de este ritmo interno de cambio, ¿entendés? De que es un camino y de que es exploratorio, es en modo lab, es experimentar, y a veces hay cosas que funcionan y no funcionan, pero se requiere de una gimnasia emocional, que ahí es en donde creo hay mucho para aprender y difundir y de entender cómo levantarse, ¿no? Como, o sea, volviendo a esto, decir, listo, si te encontraste con una pared, si no quiere decir que te caíste, ¿no? Porque también hay metáforas y metáforas. Hubo algo que no te funcionó, ¿qué puedes hacer distinto? Pero para poder hacer distinto necesitas levantarte y caminar, o buscar una escalera y subir la pared, o necesitas algo de cierta ambición o disposición a aprender, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que, por ejemplo, creo que en nuestro historial igual todos tenemos un montón de situaciones en donde hemos salido adelante, ¿no? Me parece que también a veces es
resignificar esas otras experiencias, porque creo que eso ha pasado en un montón de ámbitos. Quizás llega un momento en donde es como, no, o me encuentro en algún momento en la organización, digo, bueno, en este caso en particular, pero creo que tenemos un montón de historias y de fortalezas que a veces no conocemos tanto, o no le pusimos nombre, no la identificamos, pero que es de dónde agarrarnos, porque en nuestra historia un montón de veces. Por eso, yo digo, cuando hablamos esto de los fracasos, de los errores, yo siempre digo, en toda nuestra vida, no sé, tenés 30 años, 40 años, 50 años, ¿cuántas cosas te salieron tal cual querías y cuántas no? O Claro, son más que no, en general, sí. tal cual, entonces, pero es así la vida. Lo que pasa es que de unas como que podés hablar y no, como, pero de las otras las tenés que ir guardando abajo de la alfombra. Pero si tenés un montón de experiencias de esas, el tema es que no las podemos como mirar más amigablemente, como decir, a ver, espera, ¿cómo hice? O sea, ¿cómo me fue mal en un examen? ¿Cómo me recompuse para el otro? Y no sé, zafar, qué sé Tuve una yo. relación, me cortaron, cambié de trabajo, Tal cambié de trabajo, profesión, otro, o me sea, mudé, sí, un montón de situaciones que, bueno, creo que por eso yo digo, es una pena que no la podamos a veces mirar, porque empieza a mm, aparecer esto, ¿no? Como este dolor de no, y esta frustración, pero si podemos empezar a entender que es parte de una experiencia más de la vida, que la tenemos catalogada tal vez de una forma muy negativa, pero eso nos daría un montón de información de nosotros. O sea, claro, cómo sobrepasaste tal situación? ¿Cómo saliste adelante? ¿Qué lograste que antes no lograbas? ¿Cómo en tal claro, situación conectar, te sirvió algo? Claro, o sea, pero para eso necesitas mirarla, o sea, necesitas claro. poder nombrarla. Sí, Sí, la sí, verdad, no sé. ir ahí, volver a conectar con esa situación que en ese momento pudo haber sido mierda, pero que pudiste capitalizarla y reinventarte y aprender de eso. Ale, nos Sí, quedan un minuto, no quiero que se nos corte sin agradecerte y preguntarte, bueno, dónde te encuentra la gente, que si querés cerrar con alguna línea. Siento que bueno. hablaría mucho más, pero no quiero que se nos corte. Encontrar, creo que Ale Marcote y Alejandra Marcote me encuentran en la web, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en todos lados. Y yo creo que es un gran momento, y gracias Maru, yo creo que es un gran momento para conectar con nosotros, con nuestras experiencias, pero de una forma más amorosa. Y sí, algo que me está dando vuelta mucho en este tiempo es con qué nos estamos comprometiendo y con qué nos vamos a comprometer, ¿no? Porque vos decías esto de que el mundo se cae a pedazos, bueno, ¿con qué causas también? ¿Con qué? Digo, creo que el planeta en sí está necesitando que lo miremos, que nos veamos como parte de, entonces, bueno, ¿con qué nos vamos a comprometer de acá en adelante? Y para eso creo que necesitamos revisar bastante de lo que venimos haciendo. Así que un Sí, millón de gracias, Maru, por este espacio. y esto que con lo que arrancamos, ¿no? Como amigarnos con lo que no funciona, o sea, poder ver de una forma amorosa eso que no funcionó, para ver de qué manera lo hacemos funcionar, ¿no? Pero colaborativamente, que es, creo, parte del mayor desafío que tenemos, es parte de lo que hizo que el mundo se caiga a pedazos. Pero ahí estamos para levantarlo. Tal cual, tal cual. Bueno, y Bueno, millón de gracias a las personas que nos acompañaron. Y y beso enorme, Maru. Siempre un placer hablar con vos. igualmente. Besitos. Beso enorme. Chao, chao. Chau, chau.